Buenas tardes con todos. Mi nombre es José Ordóñez. En primer lugar, me gustaría dar gracias a Jorge y a Modesto por darme la oportunidad de estar aquí y presentarles un poquito de lo que nosotros hacemos en el Instituto PIPRA del CNRS. Este trabajo, el día de hoy les voy a hablar del aumento de la conductividad térmica debido a la propagación de ondas electromagnéticas superficiales. Este trabajo ha sido desarrollado con la participación muy activa de Sebastián Bols y Laurent Tranchon de la Universidad de Saclay y del profesor Koji Miyazaki de la Universidad de Tokio. Como ustedes saben, el calor junto con la electricidad es una de las principales formas de energía que tenemos en la naturaleza. Y para hablar de calor es muy importante en el contexto actual mundial porque tenemos un incremento considerable de la población y también tenemos problemas de cambio climático. Entonces, ¿cómo controlar el calor? Es un problema fundamental que nosotros tenemos para manejar eficientemente los recursos que nosotros tenemos en la naturaleza. El día de hoy les voy a hablar un poquito de cómo nosotros estamos proponiendo controlar de una manera más eficiente el calor que se genera en nuestros dispositivos electrónicos. Bueno, para hablar de calor, primero déjenme presentarles dos desafíos que nosotros tenemos en la comunidad científica, ¿no? El primero es obviamente cómo optimizar el manejo térmico de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, como esta computadora, nuestro celular, nuestro televisor, etc. Como sabemos, obviamente, todos esos dispositivos electrónicos están compuestos de transistores, ¿cierto? Y el tamaño de esos transistores se ha venido reduciendo muchísimo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, actualmente esos transistores tienen unos tamaños que van del orden de los 10-20 nanómetros, como pueden ver aquí. En el caso de las computadoras, por ejemplo, aquí podemos ver cómo el tamaño del transistor se ha ido reduciendo a través de los años, ¿no? Últimamente no se ha reducido mucho por problemas que vamos a ver más adelante. Entonces acá podemos ver que efectivamente cuando nosotros hemos reducido, mientras que hemos reducido el tamaño del transistor al orden de 10-20 nanómetros, por ejemplo, la potencia disipada, la energía disipada de los CPUs de nuestros ordenadores ha ido aumentando considerablemente, sobre todo en las últimas generaciones, como podemos vernos acá. Y eso lo podemos ver nosotros mismos al tocar simplemente la parte trasera de nuestros ordenadores, ¿no? Simplemente a medida que estamos reduciendo el tamaño de los componentes fundamentales, obviamente estamos aumentando el calor que disipan nuestros dispositivos electrónicos. Y eso se debe obviamente a los altos gradientes de temperatura que existen en las interfaces de nuestros dispositivos electrónicos que podemos ver aquí. Eso hace que nuestros dispositivos electrónicos se calienten. Obviamente, mientras más delgados sean, intuitivamente nosotros tenemos la idea de que se hacen más sensibles al calor, ¿no? Por lo tanto, obviamente se hacen mucho más sensibles al sobrecalentamiento que nosotros podemos ver todos los días en nuestros dispositivos electrónicos. Optimizar el transporte de calor en estos dispositivos electrónicos tendría un gran impacto, obviamente, en muchos dispositivos electrónicos, ¿no? Si hablamos solamente de celulares o computadoras, por ejemplo, podríamos tener un gran impacto en 6 billones de celulares que existen actualmente o 3 billones de computadoras que nosotros tenemos actualmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, el segundo desafío científico que nosotros tenemos es utilizar la energía perdida, ¿no? Para darles solamente una pequeña miradita de lo que está de la realidad mundial, por ejemplo, de todas las energías que se utilizan aquí, todos los tipos de energía que se utilizan en los Estados Unidos, por ejemplo, casi el 67% simplemente es desperdiciada y solamente el 31% básicamente es utilizada para lo que realmente necesitamos, ¿no? Eso quiere decir que más o menos de cada euro que nosotros pagamos, 70 centavos obviamente se van como desperdicio de calor y 30 centavos es lo que realmente pagamos para lo que queremos, ¿no? Para hacer funcionar nuestra computadora, nuestro televisor. Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, de hecho, el 70% de la energía en todo el mundo se desperdicia en forma de calor, ¿no? Eso es básicamente consistente con lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Y si eso pasa en los Estados Unidos, la realidad no debe ser muy diferente en Europa y obviamente incluso el desperdicio de energía debe ser mucho mayor en países como Perú, obviamente, donde no tenemos un uso eficiente de la energía, ¿no? Entonces, esto representa obviamente un desafío científico inmenso, ¿no? Básicamente es una humillación para la gente que nosotros hacemos ciencia, ¿no? ¿Cómo es posible que 70% de la energía se esté desperdiciando? Simplemente porque no somos lo suficientemente listos para aprovecharla de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, esto obviamente está trayendo una grave
bueno, está incentivando muchísimos estudios, obviamente, en todo el mundo para controlar mejor el calor. Nosotros pertenecemos a un eje de esta corriente de estudios y nosotros proponemos, por ejemplo, optimizar el uso o el reuso de este calor utilizando ondas electromagnéticas, que nosotros llamamos ondas o polaritones de plasmones polaritones de superficie o plasmones fonones de superficie, como podemos ver acá. Dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos acá, por ejemplo, estas ondas electromagnéticas que nosotros podemos ver aquí, obviamente se pueden excitar con un láser o simplemente con una placa de calentamiento. Entonces, y podemos excitar estas ondas electromagnéticas que en principio nos podrían ayudar para hacer propagar el calor a través de la superficie de este material. En el caso de los plasmones, por ejemplo, ellos se propagan en ondas para longitudes de ondas dentro del visible o del infrarrojo cercano, mientras que los fonones polaritones se propagan básicamente a ondas electromagnéticas a longitudes de ondas del infrarrojo medio. Eso es lo que tenemos ahí. Y acá podemos ver, por ejemplo, un poquito más de física de los fonones polaritones, que como dije hace rato, simplemente son ondas electromagnéticas que se propagan o que se generan, perdón, primero debido al acoplamiento entre los fonones y los fotones que existen en este tipo de materiales. Por ejemplo, solamente para daros una probadita de esto, hablemos del dióxido de silicio. Este material es un material polar que en principio es capaz de soportar la propagación de las ondas electromagnéticas. Como es un material polar, este material tiene moléculas polarizadas, es decir, lo que nosotros llamamos electricidad dipolos que están ahí, de tal manera que cuando los calentamos, estos dipolos empiezan a oscilar. Y cuando empiezan a oscilar, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, sabemos que un dipolo oscilando en realidad significa un campo electromagnético viajando. Entonces, este campo electromagnético que viaja a través de la superficie se genera debido a estas oscilaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver un perfil 3D de estas ondas electromagnéticas que nosotros llamamos fonopolaritón a través de esta interfase entre el dióxido de silicio y el aire, por ejemplo. Y una característica fundamental de estas ondas electromagnéticas es de que, por ejemplo, cuando se propagan en dirección perpendicular a la interfase, se propaga más o menos una distancia de una micra. O sea, muy pequeñito, pero a lo largo de la interfase se propagan una distancia más o menos de 1 milímetro, que es inmenso si lo comparamos con el tamaño promedio de un transistor que actualmente están del orden de 10, 20 nanómetros, ¿no? Entonces, estas ondas electromagnéticas realmente nos podrían ayudar a evacuar el calor de estos transistores que están sobrecalentados, ¿no? Es por eso que nosotros les decimos que estos polaritones podrían ser transportadores de calor muy, muy, muy eficientes. Obviamente nosotros ya hemos estudiado un poquito esto teóricamente. Por ejemplo, cuando ellos están propagando a través de una película delgada en este tipo de material, nosotros teóricamente hemos calculado de que la conductividad térmica, es decir, más o menos los watts que podrían transportar estos polaritones, aumenta a medida que disminuimos el espesor de la película. Esto es muy razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aumentamos o disminuimos el espesor de la película, obviamente los efectos de interfase se hacen mucho más fuertes y por lo tanto, obviamente, la energía que se podrían propagar estos polaritones se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, esto es totalmente opuesto a lo que sucede, por ejemplo, con electrones o fonones. Porque cuando reducimos el tamaño de los materiales, obviamente hay menos electrones, hay menos fonones y por lo tanto cargan menos energía. En este caso es totalmente opuesto. Entonces, esto es lo que más o menos estamos viendo. Por ejemplo, una cosa remarcable es que, por ejemplo, la conductividad de fonón de este tipo del dióxido de silicio es más o menos a temperatura ambiente 1.4 y nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que a 500 grados nosotros podríamos duplicarlo, más o menos 3 acá, o al menos igualarla a 30 nanómetros, por ejemplo, de espesor. Esto es en el caso de películas. Nosotros también hemos estudiado, obviamente, qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando lo hacemos propagar a través de un cilindrito, y hemos encontrado un resultado impresionante que diciendo que la conductancia térmica de los polaritones está cuantificada y está dada por esta expresión que es independiente de la geometría del material y simplemente depende de las constantes fundamentales de Boltzmann y de Planck, ¿no? Y está dada por esa expresión ahí, que en principio sus valores podrían ser tan iguales o más grandes que la contribución de fonón que nosotros podemos tener dentro de ese tipo de materiales. Esto se ha hecho teóricamente, por supuesto. Ahora, la gran pregunta ¿es que hay alguna confirmación experimental? Ninguna hasta el momento, hasta donde yo sé. Entonces, nuestra gran preocupación, obviamente, para dar el siguiente paso es ¿cómo es que podemos probar o demostrar experimentalmente esto, ¿no? ¿Cómo es que podemos medirlo?
Entonces, la respuesta que nosotros hemos tenido es, ok, fabriquemos películas de dióxido de silicio suspendidas en aire y midamos su conductividad térmica. Y si medimos esto, que está aquí, obviamente habremos probado, sin lugar a dudas, la existencia primero de estos polaritones y dos, obviamente, de que realmente podemos aumentar el transporte de calor a medida que disminuimos el espesor de las películas delgadas. Entonces, este es nuestro gran problema. Justamente en base a los datos teóricos, obviamente esperamos que la conductividad crezca a medida que se hacen las películas más delgadas o se hagan más calientes, que es justamente lo que queremos, ¿no? Mientras más caliente sea esta cosa, lo que queremos es evacuar más y más calor. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos y eso es lo que nos está diciendo esta gráfica teórica, ¿no? A medida que reducimos el espesor, la conductividad se hace más grande y a medida que aumentamos la temperatura, la conductividad también se hace más grande. Esto es lo que le llamamos las huellas digitales de polaritones, porque es el comportamiento exactamente opuesto a lo que sucede con electrones y fonones. Es exactamente opuesto. Entonces, si nosotros detectamos una conductividad que sea más grande a medida que reducimos el espesor o aumentamos la temperatura, entonces estaremos diciendo sin lugar a dudas que esto no son electrones, esto no son fonones, esto tiene que ser algo más. Y eso es lo que nosotros llamamos polaritones. Para eso, obviamente, hemos hecho una búsqueda en el mercado, a ver si podemos comprar primero películas delgadas suspendidas de 20 nanómetros y la respuesta es que no hay. ¿Okay? No hay para este tipo de materiales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos decidido fabricarlas nosotros mismos, ¿no? Hemos decidido fabricarlas nosotros mismos, películas delgadas, como ustedes se dan cuenta. Tampoco somos muy expertos en la fabricación, pero estas son las películas que nosotros hemos obtenido, por ejemplo, por oxidación térmica, con un alambrito en el medio de aluminio para calentar la película y excitar estas películas con electricidad aquí, un alambrito de aluminio por lo cual las hacemos circular la electricidad y medimos la temperatura aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es que el calor se ha propagado desde esta a la posición caliente hasta la superficie de aquí. Entonces, estamos midiendo, obviamente, la conducción lateral, que es justamente a la dirección en la cual se propagan los polaritones. Entonces, esto lo hemos hecho. Por supuesto, no es perfecto. Fíjense que hay muchas rugosidades, porque obviamente estamos hablando de 20, 50 nanómetros de espesor. Entonces, es muy sensible estas películas, obviamente, al estrés mecánico que podemos tener, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, lo primero que hemos hecho para demostrar, obviamente, el efecto de polaritón. Luego, obviamente, hemos medido, como les decía, la temperatura, hemos calentado con este alambrito de aluminio y hemos medido la temperatura AC y DC aquí, ¿no? Porque cuando metemos una corriente acá, tenemos obviamente una corriente oscilatoria, una corriente AC, ¿no? Entonces, obviamente, la temperatura acá tiene dos componentes, ¿no? Una componente AC y una componente DC. Y estas son obviamente las predicciones que hemos tenido, por ejemplo, para la temperatura DC, como una función de RI0 cuadrado, o sea, que se llama la potencia eléctrica. Y esto es básicamente el ajuste que nosotros tenemos de los datos experimentales con este modelito que nosotros hemos desarrollado. Entonces, como pueden darse cuenta acá, si conozco esto y conozco esto, yo puedo calcular en principio el K que está acá, que es la conductividad térmica que nosotros queremos medir. Entonces, T es simplemente el espesor de la película y los otros son parámetros geométricos que nosotros tenemos ahí. Entonces, básicamente, este ajuste, como se pueden dar cuenta, es muy bueno y nos da una conductividad de más o menos 2.6, ¿no? Que si se dan cuenta y la comparan con la conductividad de fonones, es mucho más grande. Pero bueno, es para un espesor particular, ¿no? A 20 nanómetros más o menos. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, con la temperatura AC que nosotros tenemos, con una función de la frecuencia que está aquí, con la frecuencia de la corriente eléctrica. Y básicamente el ajuste es muy bueno, como se pueden dar cuenta, es solamente un ajuste demostrativo. Y con esto, obviamente, como tenemos la temperatura acá y la frecuencia que está aquí, en este parámetro G, aquí nosotros podemos, como ya conocemos el K que está aquí, podemos sacar lo que nosotros llamamos acá el parámetro de la difusividad térmica que está aquí, el alfa que nosotros le llamamos. Y vamos a ver cuáles son sus valores en los siguientes diapositivos. Aquí, por ejemplo, tenemos los valores que nosotros hemos encontrado de la conductividad térmica como una función del espesor de la película, para diferentes, obviamente, tamaños laterales. En general, la tendencia general que nosotros vemos es que a 300 nanómetros de espesor, básicamente nuestra conductividad total que estamos midiendo coincide con la conductividad volumétrica del dióxido de silicio. Es decir, a este espesor no hay polaritones, básicamente, porque la única conductividad que estamos sacando simplemente es la conductividad de bulto, es decir, o volumétrica, es decir, que la conductividad de fonones que existe en este tipo de materiales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si seguimos reduciendo? O sea, si se dan cuenta, la tendencia general es que crece.
Y obviamente como esto no puede, como estamos reduciendo el tamaño, estamos reduciendo la cantidad de fonones y de electrones dentro, entonces este crecimiento no puede ser debido a fonones, no puede ser debido a electrones, eso es indiscutible. Tiene que ser debido a un efecto de superficie, o sea, en otras palabras, de polaritones. Y acá tenemos, por ejemplo, la misma conductividad como una función del ancho, y se puede dar cuenta que mientras más ancha sea la película, más grande es la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque estamos dejando propagar mayores distancias a los polaritones. Aquí tenemos, por ejemplo, la conductividad normalizada que hemos obtenido. Estos dos resultados se han obtenido por la técnica del 3 omega, que es una técnica muy conocida, y solamente para descartar de que tenemos probablemente algún artificio experimental, algo que esté por ahí incrementando artificialmente la conductividad térmica, nosotros hemos decidido medir la conductividad por otra técnica que le llamamos el transient grating. Y acá tenemos la conductividad normalizada, donde K0 simplemente es la conductividad volumétrica del material. Entonces acá podemos darnos cuenta claramente que a medida que reducimos el espesor, la conductividad tiende a aumentar. Prueba indiscutible de la presencia de polaritones en estos materiales. Lo mismo hemos hecho para la difusividad. La difusividad igual aumenta en general a medida que reducimos el espesor o aumentamos el ancho. De tal manera, pero en general, como se dan cuenta, para estos espesores es básicamente la conductividad, la difusividad volúmica, y a medida que reducimos, la difusividad empieza a aumentar, o duplicarse o triplicarse, como pueden darse cuenta acá. Entonces, también hemos calculado, no medido, la capacidad calorífica, volumétrica, simplemente el cociente entre la conductividad y la difusividad, y hemos visto que efectivamente no hay ningún cambio significativo con respecto al espesor del material. Eso quiere decir que K y alfa aumentan a medida que disminuimos el espesor, pero su cociente se mantiene constante. Básicamente un hecho que es consistente con lo que está reportado en los libros de física del estado sólido, que te dicen que los efectos de talla o de tamaño no son muy importantes en la capacidad calorífica, al menos no para estos espesores de 20 nanómetros como mínimo. Entonces, básicamente, ya para concluir, simplemente tenemos una prueba irrefutable de que a medida que nosotros reducimos el tamaño de las películas delgadas, nosotros tenemos un aumento de la conductividad y la difusividad térmica de estas películas, lo cual obviamente, sobre todo en el caso de la conductividad, nos permitiría evacuar el calor de una manera mucho más eficiente. Solamente para hablar de números, por ejemplo, esta conductividad para una película de 20 nanómetros de espesor se duplica o es el doble de la conductividad de fotones. Eso quiere decir que, por ejemplo, podríamos evacuar 2 veces más eficientemente el calor de nuestros aparatos electrónicos si es que llegáramos a utilizar estos polaritones que existen en el dióxido de silicio. Y es por eso que obviamente que los resultados experimentales que nosotros hemos obtenido aquí representan una prueba irrefutable de la huella digital de estos polaritones, y por lo tanto queremos utilizarlos para desarrollar un poco más la electrónica con aparatos cada vez más pequeños y más potentes sin sobrecalentamiento. Gracias.